El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al último capítulo de Filipenses, capítulo 4. Esta epístola o esta carta es un poco más corta que la carta a los Efesios y que la carta a los Romanos y a los Corintios. Esta solo contiene 4 capítulos esenciales de lo que podríamos denominar nosotros una cristología amplia, generosa, profunda, un estudio que nos lleva a entender lo que Cristo hizo por nosotros y que el apóstol Pablo quería de una vez dejar bases centradas, esas bases bien ubicadas ahí, para que ese fuera el fundamento y los filipenses no se fuesen a apartar de ese fundamento de Cristo. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad, amigos, desde la antigüedad, en ese afán y en esa búsqueda que han tenido los seres humanos, siempre han querido rendirle culto a un ser supremo. Y en ese ir y venir, en ese filosofar de la vida humana, de la vida espiritual y de la vida eterna, han surgido entonces los diferentes grupos, las diferentes sectas, los diferentes movimientos religiosos alrededor del mundo a través de toda la historia, tratando de entregarle al hombre un mensaje de redención y de esperanza para que ese vacío espiritual que tiene lo pueda llenar creyendo en alguien, creyendo en un profeta, creyendo en un maestro, creyendo en alguna cosa. Pero aquí el apóstol Pablo, para curar de una vez este mal y para que los filipenses pudieran estar completamente asidos, seguros y confiados en el Señor, se centra a presentar a Cristo como el único camino y a mostrarnos a nosotros que Cristo es el más importante de todo. Por eso en el capítulo 4, del verso 1 hasta el versículo 9, se expresa de la siguiente manera: por eso sigan así, manifestándose firmes en el Señor, mis estimados hermanos. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Ustedes son mi alegría y son mi orgullo. Suplico a Evodia y a Sinti que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y también te pido a ti, que has sido mi leal compañero, que las ayudes, pues ellas lucharon conmigo. Clemente y mis otros compañeros, para difundir la buena noticia de salvación. El nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida. Aquí en estas recomendaciones específicamente va a mencionar unos nombres de unas damas, de unas personas que han estado ahí en la iglesia desde el principio, pero que seguramente han habido algunos inconvenientes, algunas situaciones que son propias de la naturaleza humana, de los seres humanos, por la razón, por la manera de pensar, por la forma de ver las cosas, por la manera de expresar lo que pensamos y lo que sentimos. A veces no es realmente el interés de incomodar a los demás, pero se trata de expresar el sentimiento, el pensamiento, la fe, la realidad, lo que se cree y lo que se espera, y a veces eso incomoda a otras personas. Así que está mencionando aquí a unas damas y está mencionando a un caballero, y espera que todos ellos puedan tener como armonía, que puedan llegar a un acuerdo, porque eso es lo más importante. Alégrense siempre en el Señor, lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor regresa pronto. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. 2 cosas importantes resalta aquí. Primero, que debemos estar pendientes porque el Señor regresará pronto. Ese pronto tiene que ver con el regreso del Señor, realmente con el regreso. Ese pronto tiene que ver con que nosotros debemos estar preparados, que nuestra fe no es una fe muerta, nuestra fe es una fe activa, una fe proactiva, una fe que nos lleva cada día a crecer más y más en relación con el Señor, más y más en el afán de llevar a otros este mensaje. No porque estemos interesados en que más y más personas lleguen a nuestras congregaciones, realmente ese no es el propósito, sino que más y más personas puedan llegar a Cristo. Los templos pueden estar llenos de personas. Y a veces yo suelo hacer esta reflexión a raíz de una experiencia, más bien de una anécdota que tuve hace unos cuantos años. Un joven empezó a asistir a la congregación donde yo pastoreaba y asistió juicioso todas las semanas por espacio de unos 7 meses. Pero al cabo de dicho tiempo, el joven no regresó al templo a ninguna de las celebraciones y cualquier día me lo encontré en la calle. Por ahí estábamos transitando y lo encontré y lo saludé amablemente y él me respondió de igual manera. Y luego le pregunté qué hacía, porque hacía tiempo que no lo veía.
Y él me respondió lo siguiente: yo entré al Evangelio por 7 meses. Estuve en el Evangelio durante 7 meses. Y a renglón seguido yo le pregunté: ¿y por cuánto tiempo el Evangelio entró en tu mente y en tu corazón? Porque quiero que sepas que tú estás llamando y tú estás diciendo que entraste al Evangelio el haber llegado a una congregación, el haber comprado una Biblia, el haber escuchado unos mensajes, el haber simpatizado con algunas personas, el haber tenido compañía, coinonía, compañerismo con algunas personas, particularmente con personas jóvenes, porque él era un joven. Pero resulta que toda la motivación de ese muchacho para asistir a la congregación era una niña que asistía a la iglesia. Pero cuando él empezó a asistir juicioso y se dio cuenta que esa niña no tenía ningún interés en él y que más bien socializaba con mucha alegría y se le veía mucho entusiasmo cuando hablaba con los otros jóvenes, entonces él decayó en su ánimo y poco a poco se fue retirando. Entonces mira cómo hay gente que se equivoca y dice: yo he entrado al Evangelio. No, la gente no entra al Evangelio. Yo quiero que entiendas esto: tú no entras al Evangelio, el Evangelio tiene que entrar en ti, porque mientras que el Evangelio no entre en ti, no hay transformaciones, absolutamente no las hay. Porque si tú entras al Evangelio, seguramente lo que tú vas a llegar es a una congregación donde te van a decir cómo debes vestirte, cómo debes arreglarte, qué debes decir, dónde debes trabajar. Eso es. Si tú entras a una congregación y tú crees que entras al Evangelio, pero mira, cuando el Evangelio entra en ti, es el Evangelio, es la palabra, es el Espíritu de Dios el que empieza a hacer los cambios en tu mente, en tu corazón. Empiezas a pensar de manera diferente, empiezas a darte cuenta que ya ciertas amistades no te sirven porque te están llevando a practicar vicios, porque es un círculo de amigos que se deleitan en las vulgaridades, porque son personas que están dedicadas a perder el tiempo, libando licor y haciendo otras cosas. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando llegas a un lugar, es permitir que el Evangelio de Cristo realmente entre en tu mente y en tu corazón para que empieces a experimentar cambios extraordinarios. De lo contrario, cambiarás de religión, cambiarás de templo y cambiarás de compañeros y de amigos y cambiarás de fieles, pero no cambiarás tú. Tú seguirás siendo el mismo. Pero cuando la palabra entra en tu corazón, entonces eso sí va a ser algo nuevo. Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles, que el Señor regresa pronto. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Esta es una señal evidente. El hombre y la mujer de Dios no se preocupa, no se desespera y no se angustia por conseguir las cosas a su manera y de cualquier forma. Aprende a esperar en el Señor, aprende a orar y a clamar, porque Dios como Padre responderá oportunamente a todas nuestras peticiones, juiciosos, recordando siempre la regla de oro. La regla de oro habla de 3 cosas importantes: pedid, buscad y hallaréis. Pedid, porque todo el que pide recibe, buscad, porque todo el que busca halla, y recibid, porque todo aquel que anda en busca de algo va a encontrarlo, lo va a recibir. Entonces, pero esta ayuda lo permite el Señor. Y luego dice: la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz los puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Nosotros quisiéramos tener todo cuadradito en nuestra mente, ¿verdad? Todo cuadradito, todo ahí como si se tratase tal vez de un juego que tiene todas las fichas organizadas. Pero Dios es el que produce el querer como el hacer. Y no es por esforzarnos mucho, no es por luchar ni por correr, porque no todos los que corren ganan. No, hay algo especial en todo esto. Y la gracia y el poder del Señor está sobre nuestras vidas para guiarnos y para ayudarnos en todo. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Todas nuestras peticiones deben ser presentadas en todo momento, en toda oración, ruego, súplica y acción de gracias que presentemos. Las peticiones se presentan una vez y luego que están sido presentadas, de ahí en adelante en las oraciones se dará gracias. Gracias, Señor, por esto, gracias por aquello, gracias. Es decir, que las gracias son un pago por adelantado de la obra misericordiosa del Señor y la respuesta a nuestras peticiones. Tiempo para orar. Señor, una vez más te agradecemos esta palabra que viene para fortalecer nuestras vidas.
Gracias por la vida de cada persona que ha escuchado esta reflexión. Aquellos que están pensando, aquellos que están dubitando entre una y otra idea. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú los convenzas. La palabra declara que tú convences de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, te ruego que los ayudes a tomar una decisión correcta para seguirte a ti como camino único y verdadero. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.